En medio de un brote zombie, mi novia insistió en retrasar nuestra evacuación. Todo por el bien de su cobarde e inútil amigo de la infancia, para que pudiera alcanzar el último helicóptero de rescate. Esta era la última operación de evacuación tras el brote zombie, y nuestra única oportunidad de supervivencia para nuestro grupo de sobrevivientes. A veces, los recuerdos no llegan como imágenes, sino como sensaciones. Un sabor amargo en la boca, un dolor sordo en la nuca, una caída, una traición que no se ve venir. No suelo pensar en aquel momento, pero la memoria vuelve sin permiso. Mía, mirándome desde lo alto del muro, con esa expresión fría. Sus palabras como cuchillas disimuladas en terciopelo. Si no fuera por tu egoísmo, Jake también habría tenido una oportunidad. Nunca vi venir lo que hizo. Nunca pensé que alguien a quien yo habría protegido con mi vida pudiera actuar de ese modo. Y sin embargo, lo hizo. No hubo explicación, solo un susurro, un mareo repentino. Y después, oscuridad. Desde entonces, no sueño. Solo espero. Y esta vez, estoy listo. Jake no había llegado aún, y Mía, firme como una barrera humana, bloqueaba la salida al helipuerto. El grupo entero trataba de convencerla. ¿Qué tiene de malo esperar 5 minutos más?, decía ella con tono helado. ¿Quieren dejarlo atrás así como así? Mía, esto no es una excursión. Cada minuto perdido es una oportunidad menos de sobrevivir, gritó uno de los médicos del equipo. Alguien intentó apartarla, pero Mía levantó su arma y apuntó al aire. El disparo seco resonó, provocando un instante de silencio helado. «¡Estás exagerando!», gritó una ingeniera. «Podríamos haber subido ya». «¡Cobardes!», respondió Mía, los ojos encendidos. «Jake ha estado con nosotros desde el principio. Y ahora lo quieren abandonar solo porque se retrasó». El subcomandante me miró con una mezcla de urgencia y decepción. «Alex, el piloto está cerrando las puertas. ¿Qué hacemos?». Hice un gesto con la mano. Me acerqué a Mía, le puse una mano en el hombro y hablé con voz serena. «Tiene razón, no abandonamos a los nuestros». Un murmullo de desconcierto recorrió al equipo. «¿Está hablando en serio, capitán?». «Confíen en mí», dije sin mirar atrás. «Solo unos minutos más». Mía sonrió satisfecha. Se apoyó en mi brazo como si no dudara de mí ni un segundo. Sabía que nunca cambiarías. Ella no lo sabía, pero yo ya había cambiado. Como virólogo de alto nivel, tenía autoridad directa para pedir extracción personalizada en cualquier momento. Con un solo mensaje cifrado, podía haber sido evacuado en helicóptero privado junto a los miembros más valiosos del equipo. Y sin embargo, en la línea de tiempo anterior, no lo hice. Elegí quedarme con Mía. Elegí esperar a Jake. Y lo perdí todo. Pasaron los minutos. A lo lejos comenzamos a oír los sonidos. No gritos humanos, no palabras. Solo ese eco grave, constante y seco que delataba la proximidad de la horda. Jake apareció al borde del helipuerto, jadeando, con una guitarra colgada a la espalda. Lo sabía, Mía, sabía que no te irías sin mí. Mía lo recibió con una sonrisa de alivio, abrazándolo como si nada más importara. Pero el helicóptero, en ese instante, despegó. Las puertas se cerraron. ¡Se fueron!, gritó uno de los miembros. «¡Por esperar a este!». «Tipo, perdimos nuestra última salida». «¿Y esa guitarra?», gritó otro. «¿Saliste a buscar eso en medio del caos?». Jake se encogió de hombros, nervioso. «Es importante para mí». El ambiente se volvió tenso, incluso hacia mí. Las miradas cambiaron. «Alex, confiábamos en ti. ¿Por qué apoyaste esto?». «Asumo la responsabilidad», dije sin pestañear. «Pero no es momento de buscar culpables. Conozco un refugio temporal cercano. Vayamos». Media hora después, las puertas metálicas del refugio se cerraron tras nosotros. El rugido de la horda quedó afuera, por ahora. El grupo se dejó caer al suelo, agotado. Uno de los técnicos revisó su dispositivo y palideció. «Tengo confirmación. El ejército ha terminado oficialmente la evacuación en esta zona. No habrá más vuelos». El silencio fue pesado. «¿Eso significa que estamos atrapados aquí?», preguntó una voz temblorosa. «Tenemos suministros», dijo Mía con tono práctico. «Podemos resistir aquí meses si hace falta». Saqué mi dispositivo militar. Escribí la clave. Ya contacté al alto mando. En 3 días enviarán una unidad especial para recogernos. Pero las plazas son limitadas. Todos respiraron aliviados. Mía tomó la mano de Jake visiblemente más tranquila. «Qué suerte que estés aquí, Alex», dijo ella. «Sabía que no nos dejarías». El subcomandante se me acercó y murmuró. «¿Solicitaste 8 plazas?». Negué con la cabeza. 7. «¿Y qué haremos con la persona extra?». Miré a Mía, que en ese momento secaba con cariño el sudor de la frente de Jake. Mi expresión no cambió. «No te preocupes, ellos ya tienen sus lugares asegurados». Cruzamos una mirada silenciosa. No hacía falta decir más. Mía acarició la mano de Jake, con una voz suave que solo él podía oír. «No importa lo que pase, te sacaré de aquí». Y mientras los demás intentaban descansar, yo me recosté en silencio, mirando el techo de concreto. 3 días. Cuando llegue el momento, ¿Mía será fiel a su promesa? ¿O hará lo que siempre hace cuando está entre el fuego y el abismo? El ruido de los motores del helicóptero se había desvanecido hacía ya horas, pero aún parecía retumbar en nuestras cabezas. Afuera, más allá de las puertas de acero reforzado, solo quedaba el eco lejano de los no muertos, mezclado con el zumbido eléctrico de los sensores perimetrales. Dentro del refugio, nadie hablaba. Algunos descansaban sentados contra la pared,
con la mirada perdida. Otros simplemente fingían dormir, como si cerrar los ojos pudiera hacer desaparecer lo que acabábamos de perder. La última evacuación. Nuestra última oportunidad. Todo, por esperar a Jake. Me mantuve de pie junto a una consola oxidada, revisando los sistemas del refugio. Funcionaban. Por ahora. Lugar era un búnker de la vieja red de defensa civil, construido décadas atrás. No estaba pensado para ser cómodo, pero sí seguro. Estábamos vivos, al menos por el momento. Giré la cabeza apenas para observar al grupo. Elena revisaba su mochila en silencio, sentada en el rincón más alejado. Era joven, de unos 25 años, piel oliva, cabello oscuro recogido en una trenza desordenada, ojos de un gris apagado. Su expresión era siempre neutra, casi inexpresiva. Trabajaba como técnica en telecomunicaciones antes del brote. No hablaba mucho, pero cada movimiento suyo era meticuloso. Jake dormitaba cerca de la entrada secundaria, abrazando su estúpida guitarra como si fuera un escudo. Delgado, pálido, con el rostro aún manchado de tierra. Pelo rubio revuelto, rostro sin barba y ojos marrones siempre húmedos. Parecía más un niño perdido que un hombre. Mia estaba sentada a su lado, apoyando la cabeza sobre su hombro, acariciándole el brazo como una madre que protege lo único que le queda. Mia. Sus labios dibujaban una leve sonrisa, pero sus ojos seguían alertas, escaneando a todos los presentes. Alta, de cabello rojo oscuro, atado en una coleta baja, mirada penetrante y voz, que sabía cuándo ser suave y cuándo cortar como vidrio. Tenía una habilidad natural para doblar a las personas sin que se dieran cuenta. No la subestimaba. Ya lo había hecho una vez. El subcomandante Vargas, un hombre robusto de unos 45 años, barba mal afeitada y uniforme gastado, estaba recostado con los ojos cerrados pero con la pistola en la mano, siempre alerta, incluso cuando parecía dormir. Otros 3 miembros del equipo estaban repartidos en distintos puntos del refugio. Teresa, bióloga, Luis, enfermero militar, y Bruno, especialista en logística. Un grupo de 1900 supervivientes capaces, menos Mia y Jake. Activé el panel de comunicaciones con una llave que mantenía oculta bajo mi camisa. Introduje un código de seguridad de 6 dígitos. En pantalla, una sola línea. Confirmado. Extracción en 72 horas. Cupos asignados. 7. Volví a cerrar la consola. Nadie más. Debía saberlo. Aún no. Caminé hacia una vieja litera de metal. Me senté y fingí revisar mis botas. Elena levantó la vista por un momento. Nuestros ojos se cruzaron. ¿Crees que el ejército cumplirá? Me preguntó con voz baja. Sí, respondí sin dudar. ¿Y si no cabemos todos? Me tomó por sorpresa. ¿Ya lo sospechaba? Nos aseguraremos de que los que más lo merecen estén en ese helicóptero. Ella asintió, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Bajó la mirada y volvió a su mochila. Me quedé observándola unos segundos más. Silenciosa. Atenta. Humana. A mi derecha, Jake se reacomodó, y Mia murmuró algo en su oído. Él sonrió con torpeza. Una sonrisa real. Eso era lo peligroso. Aún creía en ella. Me acosté sin decir más, dejando que el sonido del sistema de ventilación llenara el aire. Dormiríamos aquí. Esperaríamos aquí. Pero a partir de mañana, las piezas empezarían a moverse. Yo me encargaría de eso. El sonido de una cuchara raspando el fondo de una olla vacía rompió el silencio como un disparo. Bruno gruñó mientras dejaba el recipiente de metal a un lado. Raciones para 5. Para 8 bocas, dijo sin mirar a nadie. A este ritmo, no llegamos al tercer día. Vargas, el subcomandante, se incorporó con gesto adusto. Podemos racionar más. Reducir a una comida diaria. Solo líquidos y conservas. Nadie muere por pasar hambre 3 días. Se notaba que lo intentaba mantener bajo control, pero la tensión estaba subiendo. Yo no dije nada. Aún no. El grupo estaba reunido, alrededor de la mesa oxidada que servía como comedor improvisado. Jake comía en silencio, la guitarra recostada contra la pared, como si tuviera miedo de que alguien se la robara. Mia no había tocado su comida. Observaba a todos, analizando, midiendo. Sus dedos tamborileaban sobre la madera como si llevaran el ritmo de algún cálculo mental. Teresa, la bióloga, fue la primera en romper el nudo en la garganta de todos. Tenemos que hablar de algo más importante. Nos miró uno a uno. ¿Cuántos seremos evacuados realmente? La pregunta flotó en el aire. Luis dejó de masticar. Elena, al otro extremo, levantó la vista lentamente. Sentí sus ojos fijos en mí. No podía seguir evitando el momento. Me puse de pie. Todos se giraron hacia mí. He recibido confirmación directa del alto mando. Dije con voz firme. En 3 días, un helicóptero táctico aterrizará en el punto 7C, a 5 kilómetros. De aquí. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Jake cerró los ojos. Mia exhaló por la nariz, casi con alivio. Pero no había terminado. Hay un problema. Solo tiene capacidad para evacuar a 7 personas. Silencio. Uno tan denso que podía sentirse. Somos 8, murmuró Elena, con voz serena. Correcto, asentí. Y uno de nosotros no podrá subir. ¿Cómo puede ser eso? Bramó Bruno. No pueden dejarnos así. No pueden obligarnos a elegir. No lo hacen, respondí. Pero es lo que tenemos. Entonces decidiremos, dijo Mia levantando la barbilla. Votaremos. ¿Votar? Luis frunció el ceño.
¿A quién le corresponde decidir quién vive y quién se queda? A todos, replicó Mia. Somos adultos. Podemos hacerlo civilizadamente. Me sorprendió su rapidez, su facilidad para tomar el control del momento. Jake la miraba como si acabara de verlo todo con claridad. ¿Y si alguien se ofrece a... quedarse? Preguntó Teresa con voz baja. Eso sería noble, respondió Mia. Pero no podemos depender de la bondad de nadie. Esto debe resolverse con lógica. Elena se mantuvo en silencio. Yo también. Más tarde, cuando el grupo se dispersó para sus tareas, Mia me abordó en el pasillo del refugio. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos no. ¿Sabías esto desde el principio? Asentí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque necesitábamos dormir al menos una noche sin caos. Ella se acercó un paso más. Jake no puede quedarse. Lo sabes, ¿verdad? No he dicho que nadie tenga que quedarse aún, repliqué. No me importa quién sea el octavo. Solo te estoy diciendo que Jake no lo será. Se fue sin esperar respuesta. Unos minutos después, mientras revisaba los sellos de seguridad de la puerta trasera, Elena apareció a mi lado. Sus movimientos eran silenciosos, casi invisibles. «Lo sabías desde anoche», dijo. «Sí. Gracias por no decirlo antes». La miré. No sonrió, pero bajó la mirada y asintió suavemente. Había una comprensión tácita entre nosotros, un pacto sin palabras. Ella no jugaba, observaba, calculaba, igual que yo. Esa noche, escribimos nuestros nombres en trozos de papel. El sistema era simple. Cada uno debía votar por una persona que, si fuera necesario, debería quedarse. Un nombre, ninguna explicación. Doblé mi papel. Lo guardé en mi bolsillo. Mañana sabríamos quiénes éramos en realidad. Esa noche, nadie durmió. O si alguien lo hizo, no fue por más de unos minutos. El ambiente en el refugio se había vuelto más denso que el aire reciclado que salía de los tubos de ventilación. Un susurro de papel doblado, una mirada esquiva, un silencio más largo de lo normal. Todo se sentía cargado. Yo permanecía acostado en mi litera, con los ojos abiertos, mirando el techo de metal que vibraba suavemente con el zumbido de los generadores. Sabía que Elena no dormía. Podía oírla moverse de tanto en tanto, reorganizando sus herramientas o caminando de un lado a otro en silencio. Jake tampoco. Lo había visto levantarse al menos 2 veces para ir al baño, aunque sospechaba que no era por necesidad. Era ansiedad. Y Mia se movía por el refugio como una sombra. Pasó junto a mí una vez sin decir palabra, con el cabello suelto, la mirada fija en algún punto que solo ella veía. Parecía una estratega revisando sus piezas antes del movimiento final. Yo cerré los ojos. Por costumbre más que por cansancio. Pero la oscuridad me trajo algo peor. Recuerdos. El sonido del agua cayendo al suelo. El sabor metálico en la boca. El peso de mi propio cuerpo al desplomarse. Y su rostro, allá arriba, tras la reja de acero, mirándome sin lágrimas. Tú también mereces sufrir. No. Había forma de que eso no regresara. Me incorporé bruscamente, apoyando los codos sobre las rodillas. Mis manos temblaban apenas, pero las cerré en puños. No puedes seguir cargando eso como si lo merecieras, dijo una voz suave. Giré. Elena estaba de pie junto a mí, una taza de metal en la mano. ¿Hace cuánto estás ahí? El tiempo suficiente. Se sentó en la litera de abajo, cruzando las piernas como si eso no significara nada. Sus ojos, sin embargo, me observaban con una intensidad que dolía. Era una mirada sin juicio. Solo estaba viendo. ¿No duermes? Tú tampoco. No puedo. ¿Pesadillas? Asentí. No era necesario explicar. Ella me extendió la taza. Era agua. No tenía sabor, pero el gesto era suficiente. Mi hermana también tenía pesadillas, murmuró. Después de la primera oleada. No podía cerrar los ojos sin ver lo que habíamos dejado atrás. ¿Dónde está ahora? Un silencio. Nunca lo sabré. Se quedó en otro refugio. Dijeron que irían por ellos después. Nunca lo hicieron. Lo siento. Yo también. Nos quedamos en silencio un buen rato. ¿Crees que esto sea justo? Preguntó ella al final. Votar, decidir el destino de alguien con una hoja de papel. No, pero es mejor que pelear por las plazas cuando llegue el helicóptero. Mia parece disfrutarlo. Mia disfruta ganar. Elena asintió despacio. ¿Y tú? ¿Disfrutas observar a todos en silencio midiendo sus fallas? No lo disfruto. Es necesario. Ella me miró otra vez, pero esta vez su expresión cambió. Algo parecido a una grieta en su compostura. Espero que, si me equivoco, no seas tú quien me lo cobre. No lo haría. No supe si lo dije por compasión o por cansancio. Permanecimos así, sin hablar, en medio de la noche que se negaba a pasar. Cuando Elena se levantó para volver a su rincón, me dejó una última frase. A veces, lo que mata no es lo que está afuera, es lo que nos tragamos por dentro. Yo no respondí. Solo me acosté de nuevo. Y esperé al amanecer. La mañana siguiente llegó sin luz natural. Solo los faroles de emergencia que colgaban del techo parpadeaban, proyectando sombras sobre las paredes metálicas. El refugio olía a metal, humedad y tensión. Vargas reunió a todos para un informe rápido. El perímetro seguía estable, sin señales de movimiento zombie, sin anomalías térmicas. Pero eso no significaba seguridad. Solo significaba calma aparente. Necesitamos mantenernos ocupados, dijo el subcomandante, con voz seca. Alguien revisará los sellos de ventilación, otro el generador. Quiero 2 personas vigilando la entrada cada 6 horas.
El resto, turnos de descanso. Asentí, como todos. El grupo se disolvió en tareas, pero yo no me moví. Me quedé observando a Mia. Ella caminó directo hacia Bruno, que estaba ajustando las baterías solares en el compartimiento trasero. Fingió ayudar. Colocó su mano en el hombro de él mientras hablaba con una sonrisa suave. No podía oír las palabras desde donde estaba, pero la escena era clara. Una conversación en voz baja, muy cerca, muy personal. Él asintió, un par de veces, tragando saliva. Luego, Mia le tocó el antebrazo antes de alejarse. Pasó luego por Teresa. Le ofreció una barra de cereales, una de las últimas. La bióloga dudó, pero la tomó. Mia le dijo algo al oído. Teresa frunció el ceño. Mia sonrió y siguió su camino. Yo ya había visto ese patrón antes. En laboratorios, en consejos de crisis, personas que no imponen, seducen, influencian, cultivan lealtades. Esa noche, cuando me tocó la vigilancia del pasillo norte, Elena apareció a mi lado, con una taza humeante. Doble turno, dijo. Pensé que te vendría bien algo caliente. Gracias, respondí. Nos quedamos en silencio un momento observando la penumbra. ¿Viste lo que está haciendo Mia? Preguntó ella sin rodeos. Sí. ¿Vas a frenarla? No. ¿Por qué? Porque no necesita mi ayuda para cavar su propia tumba. Elena suspiró. Bruno me preguntó si yo votaría por él. Que Mia le prometió protección. ¿Y? Le dije que no confío en promesas de nadie aquí dentro. La miré. Había algo inquebrantable en ella. No era dureza, era claridad. ¿Harías bien? Le dije. Después de medianoche, al volver a mi litera, escuché voces en el rincón donde Jake guardaba su guitarra. Apagué la linterna y me acerqué en silencio. Mia le hablaba con dulzura. Todo saldrá bien, ¿sí? Ya hablé con Bruno, Teresa y quizás Luis. Si nos mantenemos unidos no tendrán opción. Nadie va a dejarte atrás. ¿Y si me votan? Preguntó Jake, con voz quebrada. Entonces lo resolveremos de otra forma. Yo me encargo. No quiero que te arriesgues. ¿Y tú crees que puedo vivir si tú no estás? Lo besó. No había rabia, ni deseo. Era una maniobra de precisión emocional. Volví a mi litera sin hacer ruido. Me acosté de lado, cerrando los ojos. En la oscuridad, no necesitaba ver para entender. Las piezas se estaban moviendo, y algunas ya estaban en posición de caer. Al amanecer, el refugio estaba más silencioso que nunca. Ni el zumbido de los sensores ni el goteo de los tubos conseguían romper el peso de lo que todos sabíamos que sucedería ese día. El subcomandante Vargas se paró frente a la mesa, central, con una caja metálica oxidada entre las manos. Aquí están los papeles, dijo. Un nombre por persona. Sin explicaciones. Sin discusiones. La regla era sencilla. Cada uno escribiría el nombre de una persona que debería quedarse, si llegaba el caso. El voto era privado, anónimo, pero no por eso menos cruel. Mia se ofreció para distribuir los papeles y los bolígrafos. Sonreía con la boca, no con los ojos. Sus pasos eran ligeros, casi teatrales. Cada entrega era una oportunidad para mirar, sugerir, sembrar duda. Cuando me entregó el mío, sus dedos rozaron los míos por un segundo. No me decepciones, Alex, susurró. Yo no respondí. Tomé el papel, volví a mi litera y escribí un nombre. Jake. Lo doblé con precisión quirúrgica y lo dejé caer en la caja cuando nadie miraba. No porque creyera que debía quedarse, sino porque merecía sentir el peso de la elección. Uno por uno. Los demás fueron dejando sus votos. Bruno tenía la frente sudada. Luis apretaba los labios. Teresa no miraba a nadie. Elena lo hizo sin temblar. Después, todos volvimos a nuestras tareas como si nada hubiese pasado. Pero no éramos los mismos. A media tarde, Mia me llamó al compartimiento de la batería. Estábamos solos. ¿Sabes quién votó por quién? Preguntó directa. No. ¿De verdad crees que esto resolverá algo? No, pero nos hará ver. Ella cruzó los brazos. Si Jake recibe un voto, uno solo, lo sabré. ¿Y qué harás? No me importa quién sea, no va a subir. Guardé silencio. La dejé hablar. Estás tan tranquilo todo el tiempo, como si esto fuera un experimento, como si ya supieras quién se irá. Tal vez ya lo sé, respondí. Ella me sostuvo la mirada por unos segundos. Y luego sonrió. Eres más frío de lo que pensé. Y tú más desesperada. Al salir del compartimiento, vi a Elena junto al panel de control. Fingía revisar los indicadores, pero había escuchado todo. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada. Más tarde, en la zona común, Jake tocaba su guitarra suavemente. Una melodía débil, melancólica. Mia lo observaba desde el otro lado, sin moverse. Luis intentó conversar con Teresa, pero ella lo ignoró. Bruno se sentó cerca de Vargas, en silencio. El grupo había cambiado, y cuando Elena se acercó a mí con una taza de agua, me dijo en voz baja: no voté por nadie. Dejé el papel en blanco. Eso también es un voto. No fue cobardía, aclaró. Fue porque no quiero decidir quién muere. Solo eso. Pero alguien lo hará, le dije. Ella asintió. Y se fue. Esa noche nadie pidió los resultados. Aún no. Pero las grietas ya estaban abiertas. Y el silencio no volvería a ser inocente. La noche cayó como una sábana mojada, pesada, silenciosa y pegajosa. El aire en el refugio se volvió denso. Ni los más habladores decían palabra. Todos sabíamos que habíamos cruzado un umbral invisible. Después de esa votación, nadie confiaba en nadie.
Fingí dormir temprano. No porque estuviera cansado, sino porque quería escuchar. Los sonidos en la oscuridad son más honestos. Escuché pasos, suaves, una mochila cerrándose, un susurro. Luego, otro par de pies. Más pasos. Una puerta interna abriéndose con mucho, mucho cuidado. Me incorporé sin encender mi linterna. Caminé en silencio hasta el monitor térmico. 2 puntos de calor alejándose del perímetro. Mia y Jake. Abrí la consola y verifiqué los sensores exteriores, sin señales anómalas, por ahora. Permanecí en silencio. Apagué el monitor. No lo seguiría. Jake y Mia caminaban por el bosque seco a unos 200 metros del refugio. La luna filtraba su luz entre las ramas muertas. Sus pasos eran inseguros. Jake sostenía la guitarra colgada al hombro, inútil y absurda. Mia lo había convencido. No aguanto más ahí dentro, le había dicho. Necesitaba aire. Necesitaba estar contigo. Sin ellos. Se detuvieron junto a una vieja estación eléctrica abandonada. Jake dejó la mochila en el suelo. No deberíamos estar aquí, murmuró. Entonces, ¿por qué viniste? Porque... Jake tragó saliva. Porque es la única vez que siento que estás conmigo. De verdad. Mia lo abrazó, con fuerza, como si quisiera borrar el mundo con ese gesto. Lo estoy, susurró. Siempre lo estuve. Jake temblaba. Su cuerpo delgado y tenso parecía hecho para escapar, pero no lo hacía. Mia lo besó, no con ternura, con urgencia, como si el tiempo se acabara. En el refugio, Elena despertó. Caminó hasta la sala de monitoreo y me encontró allí, de pie, en la oscuridad. ¿Salieron? Sí. ¿Hace cuánto? Media hora. Ella cerró los ojos apretando los labios. ¿Debemos ir por ellos? No. Mi respuesta fue firme. ¿Y si los siguen? Ese es el punto. ¿Sabías que harían esto? Mia no sabe perder. Jake no sabe decir que no. Era cuestión de tiempo. Elena se quedó en silencio. ¿Tú sabías lo del monitor térmico? Le pregunté. Sí. ¿Cuándo lo notaste? La primera vez que fuiste a revisar sin encender la luz. Sonreí. Ella también. 1 hora más tarde, Mia y Jake regresaron al refugio. Estaban sudados, sucios, los labios hinchados, la ropa con polvo y ramas. Entraron sin decir nada. Jake cargaba la guitarra como un peso muerto. Bruno y Teresa los miraron desde sus literas. Luis fingía dormir, pero apretaba la manta con fuerza. Vargas no dijo nada. Elena me miró. Yo no moví un músculo. Mia dejó su mochila en silencio. Luego se sentó junto a Jake. Él evitaba mirarla. Horas después, un pitido agudo atravesó el refugio. Una luz roja se encendió. En el panel. Movimiento térmico externo. Me acerqué. Lento. Elena detrás de mí. 6, 7... No muertos. Cambiando de dirección. Hacia nosotros. Miré a Elena. Ella no preguntó nada. Solo se cruzó de brazos. Ya vienen, dijo. Sí. Y esta vez, no sería culpa del azar. El pitido rojo del monitor no se detuvo durante la madrugada. Los sensores térmicos marcaban movimiento constante en el bosque exterior. 6, luego 9, luego 13. Todos en rumbo convergente hacia nosotros. El refugio no temblaba, pero los cuerpos de quienes lo habitábamos sí. A las 7 de la mañana, Vargas convocó una reunión urgente. Nadie se negó. No hay duda, dijo señalando la pantalla. La horda cambió de ruta. No es coincidencia. No es ruido térmico. No es casualidad. Miradas. Silencios. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Mia, sentada junto a Jake, mantuvo la espalda recta y la mandíbula apretada. Él, en cambio, no podía dejar de mover la pierna, como si quisiera correr incluso sentado. ¿Qué sugieres? Preguntó Bruno. Cerrar todas las entradas secundarias, desconectar los conductos externos. Si entran, no duraremos ni 1 hora. ¿Y si ya nos marcaron? Preguntó Luis pálido. ¿Y si simplemente... ¿Esperan? Nadie respondió. Yo observaba. Mia no decía nada, pero su mano estaba sobre la de Jake. Lo apretaba con fuerza. Control, seguridad, miedo. Elena se me acercó después, cuando terminamos de reforzar las compuertas. No puedes dejar que esto se entierre, dijo directa. ¿Te refieres a ellos? Me refiero a lo que hicieron, al silencio que viene después. El grupo no necesita más caos. Lo necesita todo menos mentiras. Nos quedamos frente al panel del generador, fingiendo revisar los niveles. La tensión entre nosotros no era hostilidad. Era una alianza implícita que aún no se había dicho. En voz alta. ¿Sabes qué creo? Dijo ella. Que si ellos no confiesan, el grupo va a estallar por dentro. Ya lo está haciendo. Entonces habla. La miré. No soy yo quien tiene que hablar. En la noche, mientras nos preparábamos para los turnos de guardia, Jake se acercó a mí. Estaba solo. El rostro, pálido, ojeroso, ojos vidriosos, se le notaba más flaco, o más pequeño. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Asentí. Lo seguí hasta el pasillo lateral, junto al viejo depósito de herramientas. Fue idea mía salir, dijo de golpe. Mentira. Pero lo dejé continuar. Mía solo me acompañó porque yo estaba colapsando. ¿Quieres que diga eso al grupo? No, solo quería que lo supieras tú. ¿Por qué? Porque no sé si voy a resistir 3 días más. Y si me pasa algo. No te va a pasar nada, lo interrumpí. No puedes saberlo. Lo sé porque te queda algo que ella ya no tiene. ¿Qué? Duda. Jake bajó la mirada. Después se alejó en silencio, la guitarra golpeando contra su espalda. A la medianoche,
El grupo volvió a reunirse. Vargas ordenó turnos de 2 horas, todos armados, las entradas reforzadas. Nadie se oponía. Nadie hablaba. Y entonces, Luis, el más tranquilo del grupo, se levantó. Voy a decirlo, dijo. Mía se tensó. Ustedes dos salieron, nos pusieron a todos en peligro. Ahora la horda nos huele. Está ahí afuera. Por ustedes. Jake bajó la cabeza. Mía alzó la voz. No hicimos nada que justificara esto. ¿Nada? Saltó Bruno. Rompiste el protocolo, Mía, y ni siquiera lo ocultaste. Bien. ¿Acaso eso nos convierte en criminales? Nos convierte en egoístas, dijo Teresa. Yo observaba. Elena también. Y fue entonces cuando Jake habló. Yo quería irme. Todos se quedaron en silencio. Yo fui quien insistió. No podía más. No aguantaba estar encerrado, rodeado de ustedes, de sus miradas. Mía me siguió porque no quería dejarme solo. Mía lo miró, atónita. Jake no la defendía. Jake la exponía. Fue la primera vez que vi su máscara quebrarse. Ya no importa, dije finalmente. La horda está en camino. Y el helicóptero también. ¿Y entonces qué haremos? Preguntó Teresa. Lo mismo que hicimos siempre, respondí. Esperar, resistir y decidir. Amanecía. O, al menos, eso indicaban los relojes sincronizados con el sistema externo. Aquí dentro no había más que luces tenues y rostros ojerosos. Nadie había dormido. El pitido corto del comunicador me despertó antes de que pudiera volver a cerrar los ojos. Una línea de texto apareció en la pantalla del panel militar. Unidad A7 en movimiento. ETA 08.0 horas. Punto de extracción confirmado. El helicóptero venía. Cerré el panel y apreté el transmisor contra mi pecho. Luego me giré hacia el centro del refugio. Mi grupo estaba reunido en silencio, como si todos lo hubieran sentido al mismo tiempo. Llegan en 2 horas, anuncié. Debemos estar listos. Vargas asintió. Teresa bajó la mirada. Bruno suspiró con fuerza. Luis simplemente cerró los ojos. Elena no se movió. Estaba a mi lado, de pie, con la espalda recta y el rostro impasible. Era como si llevara días esperando este momento. Tal vez lo hacía. Jake se puso de pie. No dijo nada. Mía, en cambio, se levantó con decisión y caminó hasta mí. Necesito hablar contigo a solas, dijo. Vargas hizo un gesto, pero la detuve con la mano. Está bien, respondí. Vamos. Nos dirigimos al compartimento lateral, donde días atrás había visto por primera vez sus jugadas. Sé que no soy la persona más querida aquí, comenzó Mía. Y lo acepto. He hecho cosas duras, pero no soy una amenaza. Guardé silencio. Jake merece vivir, añadió. Lo sabes. No. Soportaría quedarse atrás. Ni yo tampoco. ¿Qué quieres de mí, Mía? Que le digas a los soldados que él está en la lista. Que tú mismo lo designas. Nadie lo cuestionará. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? ¿También estás dispuesta a dejar a otro atrás por él? Se detuvo. Su mirada parpadeó. Solo por un segundo. Jake y yo somos un paquete. No hay uno sin el otro. ¿Segura de eso? Más que nunca. Salí del compartimento sin decir nada. Ella no me siguió. Volví a la sala de comunicaciones. Activé la terminal y escribí la lista de evacuación una a una, en el orden de prioridad. Vargas, Elena, Bruno. Teresa, Luis, Jake, Alex, revisé el orden. Lo memoricé. Lo confirmé. Mía no estaba. Apagué el terminal y me giré. Elena estaba allí, como siempre. ¿Todo listo? Preguntó. Sí. ¿Quién queda fuera? La que se quedó sola. ¿Y él? Subirá, pero no por ella. Elena asintió. Lo va a negar hasta el final. Hasta que la puerta se cierre. A las 08:00 exactas, el zumbido de hélices cortó el cielo. El sonido vibró sobre nuestras cabezas. Todos se pusieron de pie al instante. Nadie preguntó. Nadie celebró. La compuerta del techo se abrió. El viento entró con fuerza. Una cuerda descendió junto con un operador armado. ¡7 plazas! Gritó el soldado. 2 minutos para embarcar. Mía tomó a Jake de la mano. Vamos. Pero Jake no se movió. Estaba pálido, inmóvil. Jake, vamos. Tú primero, murmuró él. Ella lo miró, confundida. ¿Qué? Ve tú. No sin ti. Jake miró hacia mí. Por primera vez en días, me sostuvo la mirada. Y entonces, bajó la cabeza. Caminó hacia el helicóptero. Mía no lo siguió. ¡Jake! Gritó. Pero él no se volvió. Bruno, Teresa, Luis, Vargas y Elena subieron sin mirar atrás. Mía cayó de rodillas junto a la compuerta. El viento levantaba su cabello como si quisiera llevarla. ¡Jake! Gritó otra vez. ¡Me prometiste! Yo la observaba desde arriba. No dije nada. La cuerda se recogió. La compuerta se cerró. El helicóptero despegó. Mía se quedó abajo, sola. El helicóptero se elevó con fuerza, alejándonos del techo del refugio, del concreto sucio, del caos, de ella, Mía. Desde la escotilla trasera pude verla por última vez. Arrodillada, con el cabello agitado por el viento, los ojos llenos de algo entre furia y desesperación. Gritaba algo que no oíamos. Tal vez el nombre de Jake. Tal vez maldiciones. O tal vez solo un rugido vacío. Pero él no la miró. Jake estaba sentado frente a mí, en el banco lateral del helicóptero. Tenía la cabeza gacha, los brazos apoyados en las rodillas, la guitarra firmemente sujeta entre los pies. Sus nudillos estaban blancos. Nadie hablaba. Vargas revisaba su arma por costumbre. Bruno miraba por la ventanilla sin ver. Teresa tenía
los ojos cerrados, murmurando algo que nadie podía escuchar. Luis se mantenía inmóvil. Elena estaba a mi lado. Su expresión era de piedra, pero sus ojos estaban vivos. El helicóptero se sacudió levemente al tomar más altitud. El piloto por el canal interno anunció: 10 minutos hasta la zona. Segura. Mantengan sus posiciones. Nadie respondió. Jake levantó la cabeza lentamente. Me miró. No dijo nada. Solo me sostuvo la mirada por un segundo, y luego la apartó. Su silencio era todo lo que necesitaba. No había culpa. No había disculpa. Solo el vacío que queda cuando uno cruza una línea que no puede desandar. Mia había hecho todo por él. Absolutamente todo. Y en el momento decisivo, él la había dejado. No porque no pudiera llevarla, sino porque eligió salvarse. No era cobardía. Era instinto. Y a veces, eso es peor. ¿Sabes? Dijo Elena de pronto, con voz muy baja, apenas para que yo escuchara. Nunca fue sobre ella. Fue sobre él. La miré. Ella solo era el reflejo. Continuó. Él fue quien eligió. Asentí. No había nada más que decir. Miré hacia el suelo del helicóptero. Bajo mis botas, polvo del refugio aún se aferraba a la suela. Un pedazo del lugar que dejamos atrás. No lo sacudí. Lo dejé allí, como testimonio de lo que costó llegar hasta aquí. Minutos después, la zona segura apareció bajo nosotros. Cúpulas metálicas, antenas, luces. Humanos trabajando como si aún existiera algo parecido a la normalidad. La voz del piloto volvió. Iniciamos descenso. Elena me tocó el brazo. No fue un gesto de afecto. Fue ancla, presencia, humanidad. Yo la miré. No necesitaba decirle que lo habíamos logrado. Ella ya lo sabía. El helicóptero aterrizó en la zona segura a las 08:17. Lo recuerdo porque miré el reloj en el tablero justo cuando el tren de aterrizaje tocó la pista. Las compuertas se abrieron con un chirrido metálico. El aire fresco, limpio, golpeó nuestros rostros como un balde de agua helada. Después de días encerrados en ese refugio, el cielo parecía irreal. No por su color, sino porque estaba allí, libre. Un pelotón de soldados nos recibió con trajes estériles, escáneres portátiles y un protocolo ensayado hasta la náusea. Nos separaron por grupos, tomaron muestras, registraron nuestros rostros, nuestros nombres, nuestros números. Yo no hablaba, solo asentía. Vargas respondió por mí cuando fue necesario. Bruno parecía desconectado. Luis se mantuvo cerca de Teresa como si temiera que desapareciera si la soltaba. Jake no levantó la vista en ningún momento. Entregó su guitarra con manos temblorosas al equipo de inspección. No puso objeción. No preguntó si se la devolverían. Elena y yo fuimos conducidos a una sala aparte. Están limpios, anunció el oficial médico. Pueden pasar al bloque principal. Tendrán asignación de habitación y evaluación psicológica en las próximas horas. Elena asintió. Yo también. Salimos juntos cruzando un pasillo de cristal blindado que conectaba el hangar con el módulo residencial. A cada lado podíamos ver otros helicópteros, camiones, gente corriendo, grúas. Una ciudad que se negaba a morir. Al llegar a la puerta del bloque, Elena se detuvo. Me miró. ¿Qué piensas hacer ahora? Dormir. Ducharme. Respirar sin contar los segundos. Ella sonrió. Por primera vez, de verdad. ¿Y después? No lo sé. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue lleno. Toma, dijo entonces, sacando algo de su chaqueta. Me entregó un pequeño pedazo de papel. Estaba arrugado, amarillento por el tiempo. Una hoja arrancada de un cuaderno. Era un fragmento de algo mayor. Unas pocas líneas escritas con letra fina. Si alguien encuentra esto, solo quiero que sepa que alguna vez fui real, que alguien me conoció, que no fui invisible del todo. Es de mi hermana, explicó. Lo guardé todos estos meses. Me lo dio antes de que la evacuación fallara. Leí esas palabras una y otra vez. Luego miré a Elena. Yo también fui olvidado, dije. Pero esta vez, no más. Ella no respondió. Solo me miró. Y en ese gesto había algo que no necesitaba explicación. La puerta del módulo se abrió con un zumbido suave. Caminamos juntos, no como soldados, no como víctimas. Como dos personas que aún quedaban de pie. Como lo que empieza cuando todo lo demás termina.